Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una sesión más del aula virtual. Y básicamente en esta sesión lo que vamos a trabajar es respecto a cómo establecer la muestra de la población y les voy a ir dando una explicación un poquito más detallada porque hay varios sistemas para poder encontrar la muestra del estudio a desarrollar. Hay varios, pero les voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan alguna noción y, y ya definir sobre cuál sistema vamos a trabajar nosotros en la elaboración del estudio. En esta tabla que yo les muestro es una tabla para determinar el tamaño de la muestra. Ya está estandarizado el número, por ejemplo, si la N mayúscula es siempre la población. Entonces, en este caso, ustedes van a observar que esta N, este número será la población y esta N minúscula se constituye a la muestra. Claro que si es una población de 10 personas o de 10 elementos, la muestra es de 10. No hay tanta diferencia. Pero sí tiene una variación si nuestra muestra va aumentando. En este caso, por ejemplo, para 1200, que sería la población, que está N mayúscula, la N minúscula, que es la muestra, es de 291. Así nada más. Tiene una gran diferencia, pero entre más aumenta nuestra población, la muestra va a ser menor. Así es que por eso hay una diferencia entre tener una población de 10 elementos a una población de 1200. Sin embargo, esta muestra que yo les estoy dando, esta tabla, está definida con un estándar de una muestra, de una fórmula diseñada específicamente para analizar cuál es la muestra de una población. Para este ejemplo que les estoy explicando acá, hay distintas formas. Esta es una de las tablas que se utiliza. Existen otras, pero la más usada es esta. Es de Fritz Gibbon y está diseñado en el modelo de la compilación de instrumentos que utiliza la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media FPEM y se utiliza para trabajos de graduación de licenciatura y maestría. Esta es la tabla que emplean y la muestra, digamos, la población mayor es de 100,000. Yo creería que pues una persona regularmente no acostumbra a pasarse de ese dato, de 100,000 en esa cantidad, pero si fuera esa una de los lineamientos que sí se llegara a pasar de 100,000, entonces existe otro método porque el punto más alto que tiene esta tabla es de una población de 100,000, que abarcaría una muestra de 384 elementos. Pero si el estudiante llegara a pasarse de tener una muestra de 100,000, existe otro método, porque esa tabla hasta ahí es el límite. Les voy a mostrar otra de las tablas. Esta la utiliza el FPEM, es la que yo suelo trabajar con de Fritz Gibbon, que es el autor específico, Fritz Gibbon, que está acá, para que ustedes tengan noción de quién es el que está trabajándolo. Pues Fritz Gibbon es los autores y Lyons los que elaboran esta tabla ya en específico y pues son ellos. Existen otros autores, les voy a describir, este es Fritz Gibbon y Lyons, con los que se trabaja regularmente, pero está otra tabla que es la que utiliza la Facultad de Humanidades de otro autor
pero cuando ustedes la verifiquen se van a dar cuenta que es lo mismo. Exactamente, tiene es la misma la cantidad de población, igual que la muestra. La tabla es de Cruz y Morgan y está citado en el libro de investigación de Méndez Pérez. Es un maestro que es de la Facultad de Humanidades, de investigación Un Camino por Recorrer, del año 2015. Ahí él citó esta tabla de los autores que acabo de mencionar, Cruz y Morgan, y esta tabla también tiene como límite hasta 100,000. 100,000 es la población límite y está elaborada con la misma muestra con la misma cantidad. Así es que pues no tendría tanta diferencia. La muestra mayor que tiene esta población de 100,000 es de 384 y de ahí la tabla es exactamente parecida a la que les acabo de mostrar y lo que cambia son los autores que lo elaboraron o que lo diseñaron. Estas dos tablas están elaboradas según una fórmula específica. Esta es la fórmula para identificar la muestra de una población y se utiliza para aquellos casos en los que nuestra muestra no abarca o no está incluida en esa tabla. Para esta fórmula, la N minúscula es la muestra y la N mayúscula es la población. Entonces, de la población se va a identificar qué muestra es la que vamos a trabajar. Por lo tanto, lo que buscamos es la muestra. La D es el margen de error, es decir, un margen de error que se establece en la fórmula es de 0.5, si me permiten, ahora les especifico. El margen de error que se acostumbra a trabajar es de 0.05 y se los voy a escribir acá aquí a un lado, para que ustedes lo tengan. El margen de error que se trabaja es de 0.05, es el margen de error común. Puede haber uno más específico, pero es este con el que se acostumbra a trabajar. En este margen de error de 0.05 con el que vamos a trabajar está identificado por la D. Esta D, como ustedes lo observan en la fórmula, está al cuadrado, por lo tanto habría que elaborarlo según esa cifra, 0.05 al cuadrado. En el caso de la N mayúscula es la población. Si lo que yo estoy buscando es una población de 100, por lo tanto especifico ahí 100. O si fuese 1200, pues especifico aquí 1200. Menos 1 y dividido la Z, que es el nivel de confianza, en un 95% es lo que se trabaja, por eso es un margen de error de 0.05 y la puntuación en este caso en el nivel de confianza sería de 1.96 para trabajar con un nivel de confianza de 95%. Es el dato que se acostumbra a trabajar en el tipo de estudios comunes. No existe un margen de error diferente y por lo tanto el nivel de confianza se mantiene en esa puntuación. La varianza que está identificado por la S al cuadrado, esta por una varianza no conocida se asume que lo máximo podría ser 0.05 por 0.05 da una varianza de 0.25. Por lo tanto, esa sería la cantidad que se trabaje en la varianza. Si se los especifico aquí ya en unos datos, buscamos una población de 1200, buscamos una muestra. Por lo tanto, 1200 se escribe arriba,
En la parte de abajo especificamos el margen de error, que como les había dicho es 0.05 al cuadrado. Entre paréntesis, nuevamente introducimos la población, en este caso que sería la población, que sería N. Y como nuestra población es de 1200, escribimos 1200 menos 1. A esta población nuevamente dividido, y aquí es el nivel de confianza que había mencionado, que es 1.96 al cuadrado, y en la varianza 0.5 al cuadrado sería 0.25, como el dato que nos dio acá. Entonces introducimos este dato y el margen de error. Si ustedes se dan cuenta, son los que hemos especificado en la fórmula. Esta fórmula ya elaborada sería 1200 dividido 1 más, y en este caso 0.05 al cuadrado da como resultado 0.0025. 1200 menos 1, 1199. Dividido, el 1.96 al cuadrado da como resultado 3.8416 por este dato 0.5 al cuadrado, que da como resultado 0.25. Esos serían entonces los dos resultados primarios, y luego ya al especificar el dato en la fórmula, ya para finalizarlo, trabajamos 1200, que sería la cantidad de la población que estamos nosotros identificando, 1 más 2.9975, que es el resultado de multiplicar 0.025 por 1199. Y dividido 0.9604, que es el resultado de multiplicar 3.8416 por 0.25. Esto sería igual a 1200 y 1 más la división que se elaboró de 2.9975 dividido 0.9604, da como resultado 3.1211, por lo tanto, este sería ya nuestra fórmula reducida, ya elaborada con todas las cifras, y da como resultado 1200 dividido 4.1211, que el resultado final es 291. 291 entonces es el dato que estábamos buscando, que es la muestra de la población de 1200. Entonces, nuestra población es de 1200 y la muestra, ya elaborada la fórmula, es de 291. Esta sería entonces la fórmula que se aplica, y es la que especifica Méndez Pérez en su libro Investigación, Un camino por recorrer, del año 2015. Ahí especifica cómo se elabora esta fórmula, pero si ustedes observan, en esta fórmula aparece la especificación de los datos de la población y de la muestra, exacto como nosotros lo tenemos en la tabla que había mostrado anteriormente. Esta tabla que aparece, 1200 es la población, y aquí aparece la muestra exacta, más precisa, con la que se trabaja, que son 291. Entonces, esta tabla está elaborada según esta fórmula. Lo único es que ya va establecida la cifra de la población y de la muestra, que aparece un poquito más específico para que cada investigador lo vaya trabajando. Así es que es una tabla muy recomendada. La diferencia es que va trabajándola como de 5 en 5. Esa es la forma
en la que está diseñado, pero puede ser bastante recomendable para que ustedes lo trabajen, que es un poquito más práctico. Bueno, pasando entonces de la muestra, nosotros para elegir nuestra muestra podemos utilizar la tabla y la explicación de la fórmula es para que ustedes sepan cómo identificar el dato si en un caso llegaran a trabajar con una población mayor a la que especifica la tabla. La población y muestra, entonces, en el documento que ustedes trabajan, se va a especificar de esta manera. La población está constituida, para este ejemplo, por 290 estudiantes de tercero básico del Instituto Mixto de Educación Básica San Raimundo, Guatemala, que son 290. Para fines de este estudio fue utilizada la tabla para determinar el tamaño de muestra de una población dada, y ahí se especifica la tabla Fitzgibbon o puede ser la otra tabla que aparece también en este documento. De igual manera, les voy a dejar las dos tablas en el repositorio del aula virtual para que ustedes tengan el acceso a las dos. Y en esta citada por la unidad de investigación y aparece por quién fue citada esa tabla. Y esto permite determinar la muestra de 165 estudiantes. Entonces, como la población es de 290, se verifica en la tabla y aparece una muestra de 165 estudiantes. Según la población estudio, para lo cual será dividido en 7 secciones, que está dividido el grado de tercero básico. De esta manera, las unidades de análisis a estudiar serán 25 estudiantes por cada sección. Y bueno, eso ya lo determina el investigador para ese caso, cómo va a trabajar el diseño de la muestra, cómo lo va a establecer, si es que va a trabajar solo con hombres, solo con mujeres, tratar de equilibrar entre la cantidad de estudiantes. Para este caso, pues los grados están divididos por secciones y que es el grado de tercero básico, tiene varias secciones y se va a considerar 25 estudiantes de cada sección para completar la muestra que se establece. Aún así, hayan más estudiantes, más de 25 estudiantes en el salón o en cada sección, pues solamente se va a considerar 25. La selección de esa muestra puede ser a criterio del investigador, que es lo más práctico y es válido dentro de la investigación, tomarlo a criterio del investigador, cómo se establezcan los grupos en cuestión de división de la muestra. En el tratamiento de los datos, en este se va a especificar cómo se desarrollarán los datos o cómo se van a ir trabajando, cuáles van a ser los elementos que se consideren. Para este caso, se especifica que se van a trabajar por variables, según los indicadores que está descrito en la tabla de variables, y la presentación de los datos se hace un énfasis que se trabajará a través de gráficas. Pueden ser estas gráficas de pastel, gráficas de barra, y pues la intención de clarificar los contenidos. Así es que en el tratamiento de datos lo que se especifica es cómo se presentarán esos datos. Para diseñar los resultados, regularmente se acostumbra a trabajar por tablas. Se presentan las tablas con los datos completos del estudio y sobre esas tablas se elaboran gráficas. Entonces, es el procedimiento un poquito más conocido para presentar los datos o para tratar los datos en este caso. Luego se trabaja el aspecto del cronograma de trabajo. Cronograma de trabajo es una división de las actividades que consiste en asignar ya fechas específicas o metas específicas en los meses del diseño de la investigación para poder tener los resultados. Para eso se utiliza este cronograma, que es un diseño de un esquema de tipo Gantt. Y en este esquema lo que se debe especificar son las actividades, en donde voy a especificar todas las actividades que voy a desarrollar durante mi investigación. En este caso, empiezo con la elaboración de proyecto,
Luego tengo diseño del plan de investigación, que sería este. Luego una investigación bibliográfica, redacción de la fundamentación teórica, elaboración de instrumentos, y a cada una le voy marcando a este cuadrito, elaboración de proyecto, lo voy a elaborar en un mes específico. Este también lo puedo dividir por semanas. Para este cronograma fue dividido en meses, porque era bastante largo el estudio. Pero si mis meses son menos o son más reducidos, puedo trabajar con 4 meses y dividirlo por semanas. En la primera semana, elaborar el proyecto, luego en la segunda semana el plan de investigación, en la tercera semana la investigación bibliográfica, y ya lo voy dividiendo según yo considere que voy a abarcar todo el tiempo de ejecución de la investigación. Por lo tanto, la intención es que aparezca un cuadro donde especifique bien cada desarrollo de mis actividades según el cumplimiento de las fechas. Esta investigación tiene varios meses, entonces sí se pudo abarcar completamente por mes, pero si ustedes lo van a reducir porque sus meses son menos, tienen menos tiempo para el desarrollo del trabajo, como límite tienen 5 meses. Entonces, pueden desarrollar un cronograma por semanas. Escriben el mes y luego lo dividen en 4 semanas o en 5 semanas y ya van diseñando ahí en relación a las actividades, las fechas que van a abarcar para poder cumplir con esa actividad. Eso sería entonces en cuanto al cronograma. Este es un diagrama tipo Gantt, el que se utiliza y es el más común para poder diseñar cronogramas. Es el más utilizado. Y bueno, ahí aparece una especificación para que ustedes tengan una idea, que es solamente un ejemplo, pero las actividades pueden variar según el estudio que estemos nosotros desarrollando. En los recursos y presupuesto, este aspecto va dividido en recursos y se trabaja con recursos humanos, recursos materiales, y estos son los que se trabajan juntamente con recursos tecnológicos. Estos 3 recursos son los utilizados, y en humanos pues se describe directores, maestros, estudiantes, asesor, investigador. Esto va a variar según el estudio que nosotros diseñemos. En los materiales también puede ser que cambie, pero regularmente lo que se utiliza en materiales son hojas de papel bond, lápices, lapiceros, calculadora y carpetas. En el aspecto tecnológico, lo que se acostumbra a utilizar son computadoras, computadora portátil, impresora, cámara fotográfica, puede ser cámara de video, según el estudio que yo esté desempeñando. Pues hasta ahí sería entonces ya completamente el aspecto de recursos, porque el subtema de recursos y presupuesto lo dividimos en recursos y luego encontramos presupuesto. En presupuesto se trabaja una tabla en donde especifica la cantidad de elementos que vamos a utilizar, la descripción y el costo de los recursos que vamos nosotros a emplear. Regularmente en esta tabla, si ustedes se dan cuenta, es una tabla bastante sencilla porque solo cuenta con los recursos materiales y tecnológicos, no los incluye ni el recurso humano. Pero cuando nosotros desarrollamos una investigación ya más profunda para una institución, por ejemplo, que vayamos a ofrecerle este proyecto o esta investigación, mejor dicho, es necesario que sí se especifique, por ejemplo, dentro de la investigación, cuál es el costo del recurso humano y se establece la cantidad de personas que van a estar dentro del proyecto de investigación, y también se establecen los costos o el salario que va a devengar cada persona. Entonces ahí es necesario tomarlo en cuenta.
para este estudio, que ustedes son los únicos que van a elaborarlo, pues no es necesario especificar cuál es el salario que va a devengar, porque también tiene como objetivo ser un trabajo académico con fines de estudio. Si fuese con fines de trabajo, pues sí va a necesitar que ustedes establezcan el salario de todos los que van a estar implicados en la investigación. Por eso es que este presupuesto tiene únicamente consideración de los recursos materiales. Entonces, existen varios formatos para elaborar presupuesto. Puede ser que si trabajan para alguna organización en específico, se los establezcan. En este cuadro de presupuesto está, por ejemplo, en la descripción, 2 resmas de hojas de papel bond tamaño carta y el costo, un cartucho de tinta negra, el costo del cartucho de tinta, el cartucho de tinta de color, las impresiones, el empastado, la gasolina y el del vehículo, y se saca un subtotal de todos los costos y se considera un rubro de imprevistos del 10%. Entonces, para la cantidad de 1.320, el imprevisto del 10% sería de 132, lo que suma un total de 1.452 para poder utilizar como presupuesto de esta investigación. Pues ese sería el rubro a utilizar. Como les había mencionado, no estamos considerando los recursos humanos ni los recursos tecnológicos en este caso, pero si fuese necesario de aplicar en un futuro en una investigación, pues ustedes sabrán cómo considerarlo. Para este estudio que ustedes están entregando, solo vamos a considerar este detalle, el presupuesto de los recursos materiales. Bueno, en esta investigación entonces ya completaríamos el presupuesto, que sería otro factor importante, y al terminar de elaborar el presupuesto, pues ya viene un capítulo, que sería el capítulo 2, con la fundamentación teórica. ¿De dónde surge la fundamentación teórica? Bueno, de un bosquejo tópico que ustedes presentan y que sobre ese se empieza a desarrollar ya el contenido con análisis de diversos teóricos, de diversas fuentes y completándolo según el análisis de ustedes como investigadores. Para este caso, en el ejemplo, se utilizaron como subtemas técnicas de estudio, esquemas, y se empieza a desarrollar el contenido del texto, siempre que empiece con palabras propias del investigador, lo empieza como una fase explicativa y luego va agregando información de algunos autores, es decir, de alguna teoría encontrada sobre ese tema. Para este caso, se complementa con este autor, Velázquez, 2014, afirma 2 puntos y se inserta la cita, entre comillas, porque es una cita de menos de 40 palabras, y se escribe el número de página, que es la página 80. Luego de haber escrito esa cita, continúo escribiendo con ideas personales y puedo nuevamente hacer conexión con otra cita, pero no podría verse una cita más otra cita junta porque pareciera que yo no le estoy dando la explicación adecuada. Entonces, en mi esquema de la fundamentación teórica, yo debo considerar que voy a agregar información propia, luego voy a especificar con una cita, continúo explicando lo de la cita anterior o para abrir la nueva cita y ya especifico con otro autor. Puede ser que este autor lo que va a evidenciar es una información contraria a Velázquez o puede ser que complemente a Velázquez, que es mi autor anterior. Esa sería la secuencia correcta. Ahora, esta cita se menciona por otro lado, Ruiz, esta es una cita de cita
que es Ruiz, citado por Martínez, 2014, manifiesta y la cita, pero esta es una cita de más de 40 palabras, por lo tanto, se reduce un punto de la letra y se trabaja siempre con el número de página de donde yo obtuve la información. Se reduce un punto, es lo que especifica el manual de normas APA, pero cuando se trabaja con tipo de letra Times New Roman, que es el manual, pero dentro de la unidad académica donde ustedes están, se utiliza Arial 12. Entonces, para trabajar con Arial 12, si le reducimos un punto, casi no se nota, que sería 11. Lo ideal es reducirle a 10 la cita cuando es más de 40 palabras. Así es que eso sería lo que ustedes deben hacer, reducir el texto cuando es de más de 40 palabras a Arial 10. Bueno, y ahí seguimos nuevamente especificando, y si ustedes se dan cuenta la estructura, especifico información propia, luego abro una idea de un teórico, en este caso sería el teórico, y cuando es una cita que es elaborada, se le denomina cita de cita. En a quien yo verifiqué fue Alonso 2015. Pero en un libro o en un texto de Alonso 2015, yo encontré la idea de Palacios y me pareció que la podía considerar dentro de mi estudio. Eso es válido, siempre y cuando yo establezca la cita correctamente. En este caso sería, en ese sentido, Palacios, sería Palacios, y citado por Alonso 2015. No especifico el año de Palacios porque yo no verifiqué ese texto. Yo el texto que verifiqué fue el de Alonso 2015. Solo verifico que es de este autor, Palacios. Por lo tanto, es una cita de cita que tendría que agregarse de esta manera. Es una cita nuevamente de más de 40 palabras y es una cita textual, lleva su número de página 19. Pues es válido que nosotros consideremos las citas textuales, todas las que podamos, siempre y cuando no vaya una cita tras otra cita y otra cita más, sino que tenga sentido que yo especifico un texto y luego aparece información propia y luego ya conecto con otro autor y así voy dándole como una estructura bastante comprensible a la información y no solo que aparece pegada información una con otra. Básicamente lo que debo hacer en la fundamentación teórica es ir explicando la información, ir explicando los textos, darle sentido. Aquí, por ejemplo, es oportuno resaltar que la elaboración de una composición escrita es el resultado de una comprensión lectora efectiva, correspondido desde la propia visión del educando. Y ahí abro una cita, Martínez 2014 expresa, y entonces ya alguien que confirme lo que yo estoy especificando acá arriba. Es una cita nuevamente de más de 40 palabras y se reduce a Arial 10 y siempre lleva el número de página. Esa sería entonces la estructura en la que yo debo trabajarlo y de esta manera pues ya va dándole sentido a toda la fundamentación teórica. Pues ese sería el ejemplo. Claro, yo les voy a colocar en el repositorio el manual de normas APA que yo utilizo, es el del Centro Javeriano de Escritura, que es de la Universidad Javeriana de Colombia. Es un documento donde especifica las normas APA y lo único que se debe tomar en cuenta dentro de la unidad académica de la Facultad de Humanidades es las citas y las referencias con el manual de normas APA.
Lo demás, por ejemplo, los márgenes, el número de letra, el tipo de letra, eso ya es propio de la unidad. Lo único que consideran dentro del manual son las citas y las referencias bibliográficas. Entonces, en ese manual aparece específico las citas y las referencias, se los voy a agregar en el aula virtual, en el apartado de repositorio, para que ustedes lo tengan. Bueno, eso sería entonces ya toda la parte final. Cuando ustedes terminen hasta la fundamentación teórica, entonces ya habremos completado